Bueno, antes que nada, pues muy buenos días, chicas, ¿cómo están? ¿Cómo anda por ahí, Cachi? ¿Cómo anda el tiempo? Debe haber un sol hermoso. Nosotros acá más o menos no vemos. Febo no asomó esta vuelta, me parece. Bien, bueno, sabe que llegamos al módulo 5, que es todo lo que es COVID-19. Les queda el módulo 6, el último, y ya, bueno, estaría terminando el curso. Este módulo es cortito. Es solamente una semana, solamente 2 clases vamos a tener y nada más. Así que vamos a tratar, como hay mucha información, vamos a tratar de ir medio rápido, ¿sí? Bien, si bien, fíjense, ahí dice COVID-19, ¿sí? Nosotros, ¿qué vamos a ver acá? Lo vamos a ver a COVID, si bien ya pasó COVID, pero lo vamos a ver a COVID desde esta mirada de los microorganismos, porque también nos va a servir, conociendo los microorganismos, nos va a servir también para manejar otros como la bronquiolitis, neumonias, ¿sí? Lo vamos a hacer más extensivo. Así que vamos a ver primero en este módulo qué es el COVID, qué son los microorganismos, después vamos a ver medidas preventivas y cuidado y prevención sobre niños y niñas, ¿sí? Bien, ¿qué nos había pasado a nosotros con el COVID-19? Lo habíamos visto tan lejano y no estábamos tan preparados que cuando menos acordamos, nosotros que pensamos que lo veíamos en diciembre por China, estaba en China y en Europa, cuando menos acuerdo, nosotros teníamos en marzo, ya lo tuvimos en casa, ¿sí? Y haciendo estragos. Y sin ninguna medida preventiva, sin ningún manejo, sin ningún conocimiento. Entonces, por eso ha sido el impacto del COVID en la población argentina. ¿Sí? Pero bueno, vamos a recordar un poquito, le voy a pasar unos videitos para recordar aquella situación, ¿sí? Por la que atravesamos nosotros. Y más que nada, les seleccioné un videito que por ahí, si ustedes lo miran, es la forma de contagio de cualquier, en este caso está el COVID, pero sería de cualquier microorganismo, ¿no? Ya sea, ya le vuelvo a decir, neumonía, sarampión, bronquiolitis, ¿sí? El sistema la forma de contagio que muestra el video es lo mismo. ¿Por qué le elegí para niño el video? Porque bueno, ya que está, le estaba dando una herramienta para que después compartan con los nenes, ¿sí? Cuando tengan que enseñarle esto. Y les doy una recomendación. Cuando vean un video, les subo un video ahora, copien el título en el libro, copien el título del libro en el libro para que después lo busquen en YouTube, porque están buenos por ahí, ¿sí? Y nos va a dar pie para empezar a trabajar. Así que les comparto el primer video. Me avisan si se ve. Si no se ve, buscamos la vuelta de cómo, para que se vea el videíto. Este video está en el libro, ¿sí? Lo pueden buscar si buscan el link. Así que es cortito. Bien. ¿Qué nos dice este video? Un poco recordar el año pasado, ¿sí? El 2022 sobre todo. ¿Sí? ¿Qué nos dice este video? Un poco nos explica la forma de contagio,
contagio, ¿sí? Cómo nosotros, cómo el virus viaja de una persona a otra a través de un estornudo que no nos sabemos cubrir la boca, ¿sí? Esto que aflojamos ahora un poco, que es el barbijo, que pienso que hay que volver al barbijo más ahora, ¿sí? Que viene el invierno, aparte no sabemos con qué nos va a sorprender el invierno, si vuelve COVID, o vuelve otro, ¿sí? Si viene fortalecido, si vuelve a aparecer, uno no sabe. Entonces, está bueno esto del barbijo, volver a retomar el barbijo. Ayer que me fui hasta Molde, justo pasaba por Rosario de Lerma, y me llamó la atención porque iba una señora al almacén con un barbijo que hace mucho que veía que no lo estamos usando ya, ¿sí? Y esto de decir qué sentido de responsabilidad decía yo por eso, ¿no? Porque me estoy cuidando, ella se cuida, me cuido yo y cuido al otro también, ¿sí? Así que, bueno, eso también era esta práctica que también seguramente la olvidamos, la de lavarnos las manos continuamente, ¿sí? Todas estas prácticas le hemos dejado, ya pasó, es como que ya pasó la pandemia y volvemos a lo otro, y no es así, no hay que descuidarse, ¿no? de estas cosas. Pero bueno, para entender un poco cómo se manejaba el COVID hay que conocer los microorganismos. ¿Qué ha pasado? Con el avance de la tecnología fue también avanzando todo lo que es los microscopios, nuevas lentes, habían sí. Entonces, cuando los científicos comienzan a utilizar estos microscopios de última generación, descubren un mundo irreconocible, ¿sí? Que era un mundo de microorganismos, y justamente la palabra de micro viene porque tienen el tamaño de un micrón, ¿sí? Que son imperceptibles a simple vista. En un microscopio se los puede ver y comienzan a descubrir este mundo inmenso y desconocido para ese entonces. Y ahí los científicos comienzan a clasificarlo, lo clasifican en buenos y malos, le dan nombres, comienzan a estudiar qué los potencian, ¿sí? Se abre esta faceta de investigación, si se quiere, que todavía sigue evolucionando, ¿sí? Es más, salió el COVID-19 y los científicos estaban desorientados por la manera de comportamiento que tenían. Pero bueno, había una clasificación ya, buenos y malos, por ahí decía. Entonces vamos a conocer un poquito este mundo de los microorganismos. Les voy a pasar otro videito y vayan copiando el título mientras se los voy pasando para que después los busquen y lo puedan ver los nenes. Están buenos. A ver acá. Estar orgulloso de papá es parte de tu mundo. Fíjese La pidiendo a la propaganda. inteligencia artificial que le cuente chistes. Aulis, ¿sabías que los microorganismos son tan pequeños que solo los podemos ver a través de un microscopio? ¿Eh? Aunque ustedes no lo crean, hay seres vivos muy pequeños, tan pequeños que son invisibles. ¿Invisibles? Sí, invisibles, pero están en todas partes. ¿Y cómo se llaman? Se llaman microorganismos. ¿Y qué son? ¿Animales? En realidad hay de todo. Hongos, algas, bacterias. No entiendo. No se ven, pero podemos ver lo que hacen. Exacto. Si yo dejo comida fuera del refrigerador, al tiempo se va a pudrir. Esto sucede porque muchos microorganismos la descomponen. Cuando nos enfermamos de gripe, por ejemplo, es porque alguno de estos microorganismos entraron en nuestro cuerpo y nuestro cuerpo reacciona. Por eso tenemos fiebre. Algunos viven dentro del cuerpo de los animales y no siempre producen enfermedades. Pero entonces quiere decir que tenemos de esos microorganismos en el cuerpo en este mismo momento. Sí, pero no te asustes. Digamos que algunos nos perjudican y otros nos favorecen, porque a esos los necesitamos para digerir alimentos y para que nos ayuden ante el ataque de los que causan enfermedades. Otro ejemplo de su utilidad la podemos encontrar en la fabricación de algunos alimentos como el yogur, el pan o el queso. ¿Cómo se los estudia si no se los puede ver? Con ciertos aparatos especiales sí se los puede ver, como este microscopio que les traje. Con las lentes se aumenta nuestra visión como lo hacen las lupas y las gafas, pero mucho más, tanto que así pueden verse imágenes verdaderamente increíbles.
La primera fotografía es de la sangre, la segunda es una bacteria y la tercera es un parásito de la sangre que produce una enfermedad. Tías, ¿te preparo un emparedado para llevar a la escuela? Mamá, mientras tú lo preparas, yo buscaré un envase de plástico que cierre muy bien. ¿Para qué? Quiero estar seguro que no le vaya a entrar ningún microorganismo antes de que lo coma. ¿Sabes que están en todos lados y que no los podemos ver de tan pequeños que son? Sí, lo sé, y por eso te digo siempre que te laves las manos y te cepilles bien los dientes después de comer. Ya no me olvido de eso. Bien. Vuelvo a ver. Bien. Bueno, ahí les presenté algo de los microorganismos, ¿no? Sí, hay microorganismos que son bacterias, hongos, hay buenos, hay malos, ¿sí? Pero bueno, la lista de los malos son mucho más que, por supuesto, que los buenos, ¿no? Pero vamos a conocer entonces 4 variables que hay que manejar un poquito, conocer sobre todo para poder manejar, ¿no? Estas cuestiones de cómo me muevo yo con los microorganismos que nos rodean, que estamos lo tenemos a la vuelta, lo tenemos atomizado, siempre nos ataca, nuestro sistema inmunológico tiene que estar a la defensiva, ¿sí? Entonces, ¿cómo manejamos esto? Nosotros tenemos que tener en cuenta 4 variables. Una es la temperatura, el tiempo, la humedad y la presión. Pero en este caso la presión la vamos a dejar aparte porque se da en otras condiciones. Pero sí tener en cuenta estos 3 principales: humedad, temperatura y en tiempo, ¿sí? ¿Cómo funciona esto? Va a ser un ejemplo clásico donde yo puedo ver cómo activan estos microorganismos. Seguramente ustedes hacen pan, ¿sí? ¿Hay alguien que haga pan allí? ¿Sí? Mayra, ahí me está paciente con la cabeza, ¿sí? Bueno, acá Mayra nos va a ayudar entonces. Bueno, Mayra hace pan. Yo cuando voy a hacer pan compro la famosa levadura, esas son microorganismos, ¿sí? En este caso son pequeños bichitos, pequeños, ¿sí? Que activan bajo determinadas condiciones. ¿Qué hacen? Mayra compra la harina, ¿sí? Compra ese cuadradito de levadura, ¿sí? Pone en el pan y le echo un poquito de agua caliente. Entonces, ¿qué le doy? Temperatura, le doy humedad y me falta todavía el tiempo, ¿sí? Y Mayra comienza masa y amasa y amasa y amasa y amasa, y la masa comienza a calentar también en la fricción, ¿no? De las micropartículas de la harina y todo eso, y toma temperatura. Bien, termina de amasar Mayra y lo pone a reposar, ¿sí? Lo pone a reposar, lo tapa con una servilleta o lo tapa por ahí con un pañito más caliente o con una colchita. Y Mayra, yo quiero que me digas ahora cuánto tiempo te tarda para que el pan leve. ¿Cuánto tiempo le das? Profe, yo la dejo 15, 20 minutos y empieza a elevar la masa. Bien, registren este es el tiempo, 15 y 20 minutos. Tiene ese microorganismo para empezar a reproducirse. Y entonces, ¿qué pasa? Chum, chum, chum. En 15 y 20 minutos se reproduce de una manera gigantesca, ¿sí? Empieza chum, 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 hasta que se arma el pan. ¿Qué es lo que hace Mayra después en el pan? Lo pone en el horno, mata los microorganismos y queda un pan hermoso levantado, ¿sí? Ese es el proceso que hace ella, que lo hacen en cualquier panadería, ¿sí? Y quedan, como los microorganismos liberan un gas, entonces ese gas, por eso son porosos, por eso es poroso el pan, ¿sí? Y ahí termina el proceso. Bien, imagínense en esto, en el caso de este es bueno, digamos, un microorganismo bueno. Imagínense en el caso de un microorganismo malo. Llamemos resfrío, todos los estafilococos que son bronquiolitis, neumonias, que están ahora, ¿sí? En furor, digamos. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa?
Hagamos la misma condición en otro contexto. Veamos un grado. Yo tengo 36 alumnos. Hace frío. Entonces yo llego al aula y en la medida que voy ingresando, ¿sí? La temperatura corporal, el respirar va calentando el aula, ¿sí? Entonces yo tengo temperatura porque estamos todos calentitos. Tengo humedad, ¿por qué? Porque al exhalar dióxido de carbono, ustedes han visto que en el vidrio se empañan los vidrios de las aulas, ¿sí? Entonces hay humedad. Y el tiempo, porque estoy en horas de clase, estoy más de media hora, 40 minutos, a veces son 2 módulos, ¿sí? Depende si es primaria o secundaria, pero estoy más o menos 1 hora, ¿sí? En el aula. Imagínense si entra un microorganismo en el aula, si entra un nene que por ahí uno dice, ay, sí, estás resfriado, bueno, pero anda igual al aula, ya se te va a pasar, toma el antibiótico, cuando voy lo llevo a la escuela, no pasa nada, el nene ahí va, estornuda, se mete la lapicera a la boca, habla, ¿sí? Y ese microorganismo cae en el banco, en el pupitre. Si Mayra me dice que en 15 minutos se reproduce, imagínense en ese que está en su salsa, tiene todas las condiciones, en 15 minutos o en media hora, ese microorganismo comenzó a reproducirse, ¿sí? Gigantescamente, ¿sí? A una escala impresionante. ¿Qué pasa de ahí? Yo cuando vengo, por eso dice, va a la escuela y vuelve resfriado, ya vuelve también con tos, ¿sí? Ya vuelve mal, digamos, de ahí son los grandes contagios. ¿Qué hace la escuela en este caso? Creo que por ahí también tendremos que tener en cuenta nosotros. Durante el recreo es deber de la maestra, del receptor en secundaria, de sacar los chicos al recreo. Que algunos no quieren salir porque están calentitos, pero sí o sí tienen que salir. Los sacan afuera. ¿Y qué hace? Se abren todas las ventanas. ¿Para qué? Para que justamente el aire, ¿sí? Enfríe la habitación, el aula, para que disminuya toda la parte, la humedad, digamos, se seque el ambiente y no le hagamos el ambiente propicio para que estos alcancen su máxima reproducción. ¿Sí? Es como que detenemos la reproducción. Es la misma situación del PAN, es la misma situación del aula. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros en la casa? Exactamente lo mismo, airear. ¿Qué es lo que nos ha pasado en pandemia? En pandemia nos hemos aislado todos, por eso caían todas las familias, nos aislamos en la casa. Y caía toda la familia. ¿Por qué? Porque estábamos calentitos, aparte no queríamos salir, no queríamos a veces salir al fondo. Y estábamos en casa y no hacíamos este hábito de abrir, airear y volver a entrar. Que hubiese sido interesante de decirme, bueno, vamos todos al fondo, abrimos todas las ventanas, se airea un poco la casa, volvemos, cerramos y nos volvemos a entrar y luego prendemos el horno, prendemos la cocina. Imagínense en una cocina que está hirviendo dentro de la casa, yo pongo la sopa a hervir, ¿y qué hace? Me tira vapor y me está humedeciendo el ambiente. ¿Sí? Entonces, yo le hago el caldo de cultivo, yo le armo el caldo de cultivo si se quiere. ¿Qué más hay que saber de esto? Bueno, que hay algunos que son resistentes a la temperatura alta o a la temperatura baja. Por eso, en verano aparecen algunos que son resistentes, ¿sí? Como la salmonela, ¿sí? Y si no, las de temperatura, digamos, baja, como son toda la gama de los estafilococos, son todos los que son bronquios, neumonias, todo eso, ¿no? Entonces, también tenemos que tener en cuenta esto, cómo juega, así que aparece uno, que aparece otro, ¿sí? Sea quien sea que aparezca y en qué temporada, yo manejando estas tres cosas importantes, teniendo en cuenta, es como que lo puedo manejar, digamos, ¿sí? En el caso del verano, por ejemplo, la salmonela, que en el verano por ahí hay más humedad de ambiente, ¿sí? Es que por ahí se produce más, en el caso de las verduras, más que nada. ¿Sí? Por ahí contaban las chicas por acá de Quijano, que ellas en las lechugas, por ejemplo, la lavan y le crean un medio ácido, por eso le ponen vinagre en un bol, ponen las lechugas y vinagre, la dejan un ratito en vinagre que repose. Al generar un medio ácido es como que no se reproducen los microorganismos, ¿sí?
Está bueno, y yo los invito a que de pronto, ya que tienen por ahí los links, ustedes ponen microorganismos y empiezan a mirar videitos, ¿sí? Que se aprenden muchísimo. Bien, les voy a pasar otro videito para que no sea todo puro bla, bla, bla. Ya les paso otro para que veamos sobre los microorganismos. A ver. Hay muchos, pueden entrar y buscar y elegir y empezar a mirar. Hay muchos, pero... A ver este. Ah, hoy la propaganda. Ay, no me salta la propaganda. Hola, hoy vamos a hablar acerca de las enfermedades transmitidas por los alimentos. Las enfermedades transmitidas por los alimentos constituyen un problema de salud a nivel mundial. Estas son provocadas al consumir agua o alimentos contaminados que tienen microorganismos, parásitos o sustancias tóxicas. Algunos de los factores es la preparación y manipulación de los alimentos. Infección transmitida por alimentos. La produce la ingestión de alimentos que contienen microorganismos vivos, tales como los virus, bacterias, parásitos. Un ejemplo de ellos, la salmonela, la hepatitis y la Xylella spiralis. Intoxicación causada por alimentos. Se produce por la ingestión de toxinas o venenos que se presentan en el alimento ingerido. Esta la producen los hongos o bacterias, aunque estos ya no se encuentran en el alimento. Un ejemplo es la toxina botulínica y la enterotoxina de estafilococcus. Los síntomas de una enfermedad transmitida por alimentos pueden durar días. Estos pueden ser vómitos, dolores abdominales, diarrea, fiebre y algunos síntomas neurológicos, como hinchados, además, dificultad renal, visión doble, etc. Los niños, ancianos y mujeres embarazadas son el grupo de personas más vulnerables debido a que tienen algunas deficiencias en su sistema de defensa o están más predispuestos a padecer enfermedades, por lo que se debe extremar los cuidados en estas personas. La mayoría de las bacterias no causan enfermedades. Algunas de ellas son peligrosas y están distribuidas en el suelo, en el agua, en los animales o en las personas. Cuando se transportan por las manos, la ropa y los utensilios pueden provocar enfermedades. Para evitar la contaminación causada por los alimentos, es necesario separar los crudos de los cocidos. Hay que manipularlos con diferentes equipos y utensilios como cuchillos o tablas de costal. La inocuidad de los alimentos se garantiza cocinándolos completamente, especialmente pollo, pescado, huevos o carne. Hirviendo los alimentos a más de 70 grados centígrados garantiza que la mayoría de los microorganismos se mueren. Y hay que recalentar completamente la comida por si no. Bien. Mucha información, ¿sí? Tenía este videíto. Pero bueno, vamos por parte. Por ahí que planteaba, pensando cómo nosotros podemos empezar a tener cuidado en algunos aspectos, digamos, como para manejar, y vamos a ir buscando después, vamos a ir buscando ejemplos, digamos, ¿no? Un ejemplo clásico, por ejemplo, ahora las enfermedades que están ahora en agosto, digamos en julio-agosto. Saben que en agosto viene el sondita, ¿sí? El viento sonda. Todos le llaman el viento apestoso, el viento sonda. ¿Qué es lo que pasa? Veamos cómo sucede. Bueno, yo siempre le decía, ¿cómo el médico cuando yo me decía, sí, te tenés que poner la vacuna de la gripe, supóngase la cepa 5, porque la cepa 5 estuvo en Estados Unidos el año pasado, pero ya tenemos que ponerlo nosotros acá, la cepa 5. Ya la cepa 5, sí, ya. ¿Y cómo era el tema esto de que si estuvo primero allá por México, Estados Unidos, después está acá? ¿Sí? Claro, ¿qué es lo que pasaba? Salta la enfermedad en el cono norte, ¿sí? ¿Qué pasa? Los microorganismos, ¿qué hace? Se adhieren a las micropartículas del polvo, ¿sí?
¿qué hace? Vienen los vientos, viajan, los llevan por un lado, los llevan para el otro, sobre todo este que es muy resistente a temperaturas bajas. Por más que el viento esté en una altura considerable, siempre arriba es más frío. Cuando entra por Brasil, o cuando entra por Chile, el sonda, por cualquiera de los dos lugares, viene arrastrando en esa micropartícula, yo siempre digo, viene agarrado como garrapata o un microorganismo. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Resulta que nosotros estamos en pleno invierno, en julio, y los primeros días de agosto aparece el viento, un viento calentito, hermoso, sale el sol, y nosotros ahí decimos, ups, qué lindo, un día de sol, vamos a la plaza. Y sacamos a los chicos a la plaza, en pleno viento, esa tierra. ¿Y qué hace ahí el microorganismo? Cuando yo en la primera bocanada que hago para jugar o a reírme, ja, 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 ¡pum! Entra por la boca, como veíamos en el primer video, o por la nariz, generalmente dice por partes húmedas, o por los ojos. ¿Sí? En los ojos medio como que tiene su mecanismo. Pero en este caso, si veamos la nariz. ¿Qué es lo que pasa con la nariz? Ustedes han visto que nosotros tenemos vellitos ahí en la nariz, ¿sí? Bueno, esa es la primer barrera ante un microorganismo que venga de afuera, cualquiera, ¿sí? Como tiene la mucosidad, tiene algo pegajoso, lo que hace ahí es que se pegue la tierra con el microorganismo. Algunos son tan resistentes que logran pasar esas barreras y después, obvio que empieza a actuar nuestro sistema inmunológico cuando hay un cuerpo extraño, comienza a actuar el sistema, a mandarnos señales, ¿sí? Y es ahí donde nosotros empezamos con picazón en la nariz. Cuando me pica la nariz, ya algo tenemos acá, sí que nos está molestando, que el mismo organismo nos va diciendo, ¿no?, que tenemos un cuerpo extraño. O a veces, a la inversa, nos pica la garganta, empezamos, me pica la garganta y me pica y tengo ganas de rascarme por dentro la garganta. Ya adentro ya entró uno que me está mandando señales que hay un cuerpo extraño, ¿sí? Tiene humedad, tiene temperatura y tengo que esperar un tiempo. Si a mí me pica a la mañana la garganta, ya a la tarde tengo tos, ¿sí? Y así en las mismas condiciones. ¿Qué es lo que pasa acá? Nosotros tenemos que estar fuerte, tener un fuerte sistema inmunológico. ¿Qué es lo que ha pasado el COVID? No sé si ustedes han tenido en cuenta, pero atacaron mucho a la gente de la tercera edad, a los abuelos, a los viejitos. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque, bueno, ellos tienen el sistema inmunológico débil, no se alimentan bien, uno se descuida, por ahí no toman las vitaminas correspondientes, ¿sí? El sol en sí ya se ponen nerviosos, ellos de por sí son muy sensibles y están nerviosos. Y eso disminuye el sistema, ¿sí? Ayuda, digamos. Entonces, ahí encontraron una barrera débil. Entonces, por eso atacaron mucho y la mayoría de los que murieron han sido gente grande, ¿sí? Si vamos más atrás, 40 por ahí que eran personas que tenían con enfermedades preexistentes por ahí, que a veces algunos ni sabían que tenían una preexistente, que también tenía el sistema inmunológico estaba débil, ¿sí? Entonces, campo propicio para que el microorganismo también, ¿no?, avance sobre cualquier organismo vivo, digamos, ¿sí? Entonces, por ahí hay que tener en cuenta estas cosas. Y no les digo que con el sonda no salga, ¿sí? No, acá en Salta sopla varios días. Sí, obvio, hay que salir, pero yo me acuerdo que cuando yo me iba al colegio, por ahí, como era invierno, usaba estas poleras, entonces me ponía así, porque en esa época no existía el barbijo, entonces me iba empolerada así, hasta que llegaba al colegio, me bajaba la polera y me la volvía a acomodar de nuevo. ¿Sí? Pero bueno, ahora que hay barbijo, volver al barbijo, tenemos un recurso, digamos. Bien, ¿qué otra cosa también había que tener en cuenta con estos microorganismos? ¿Sí? El aislamiento, pero históricamente, si ustedes se ponen a ver o a hablar con historiadores, históricamente el aislamiento ha sido un método para cualquier enfermedad que había en aquella época. Y claro, nosotros hemos tenido la peste negra, el aviar, la gripe aviar, hemos tenido muchas peste, ¿sí? Acá, bueno, acá no, digamos, porque teníamos un poco más terreno y estábamos. Hoy me dice una chica, no, nosotros no hemos sentido porque yo vivía lejos de la urbanidad, vivía en una finquita, no lo sintió tanto.
Nosotros por acá teníamos esto, ¿no? Estas cuestiones de más campo y estábamos más aislados, había ese distanciamiento, pero en las grandes ciudades medio como que no, ¿sí? Ese aislamiento y distanciamiento eran las otras condiciones que había que tener en cuenta, digamos, cuando fue el COVID, y que ahora también la tenemos que tener en cuenta. Si yo sé que voy a ir a un festival, que me voy con mi barbijo, no hay que bajar los brazos en eso, ¿sí? Hay que seguir, digamos. Bien, ¿qué más les puedo contar? Que bueno, así como que hay malos que nos enferman con hepatitis, con neumonias, con salmonelas, también hay buenos, ¿sí? En el caso de la levadura, en el caso de la leche probiótica, ¿sí? Los lactobacilos que tiene la gama de las leches por ahí, ¿sí? Los yogures, en el yogur también hay microorganismos, pero esos son buenos. Que ustedes no sé si sabían de que nosotros en el sistema digestivo tenemos bacterias, ¿sí? Que esas nos ayudan a la digestión por ahí, ¿sí? Ellas van seleccionando este para acá, este para allá. Yo digo, tenemos una grandes trabajadores tenemos ahí en el intestino, sí que trabajan y mandan las vitaminas para allá, los alimentos. Yo me imagino un complejo de trabajadores ahí. Y justamente el yogur por ahí, ¿sí? El microorganismo del yogur también, ¿no? Nos potencia y eso nos favorece para la buena digestión, así que por eso también es bueno consumirlo, ¿sí? Obvio que no en exceso y obvio que cuidando también qué del yogur, ¿qué tengo que cuidar? Porque, bueno, yo hago yogur casero, digamos, ¿no? Entonces, por ahí ese tiempo de exposición a una temperatura. Si yo compro un yogur a la mañana y me lo olvido afuera, obvio que tiene microorganismos y que a temperatura ambiente y con un poquito más de calor a la tarde, si lo dejo afuera, los microorganismos comienzan chun, 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 a reproducir. Me como ese yogur y después no, directo al baño. Por eso tiene que estar siempre en un lugar fresco. ¿Por qué? Porque sí está inerte, digamos. ¿Qué otra cosa? No sé si ustedes también se acuerdan, por ejemplo, el caso de, bueno, nuestros abuelos serían cuando decían, sacaban todas las colchas y los colchones afuera, que tome sol, decían, ¿sí? ¿Qué es lo que pasaba? Yo sabía ver, por ejemplo, en el Chaco salteño, por ahí Chaco salteño, boliviano, cuando había surgido un brote de tuberculosis, el bacilo de Koch. Ese bacilo era muy resistente a las radiaciones solares, a temperatura y radiación solar. Por eso nuestros abuelos sacaban todos los colchones afuera, las sábanas, las almohadas y las dejaban cuando estaba así pleno sol, mediodía, para que les dé la luz solar. Entonces esa radiación mataba ese microorganismo, ¿sí? Entonces fíjense que a veces los abuelos lo hacían inconscientemente, pero ellos fueron, porque esto de microorganismos ellos no conocían todavía, ¿sí? Pero ellos más o menos iban viendo por dónde alguien le tiene que haber dicho, alguien tiene que haber contado que había que sacar esas cosas afuera, ¿sí? Bueno, eso también, si bien no tenemos ahora tuberculosis, pero está bueno también sacar porque siempre puede haber otros microorganismos que pueden estar. Entonces, si hay solcito, sacar las colchitas afuera y que le dé esa radiación solar de invierno, ¿sí? Cuando haya sol. También para tener en cuenta. Y después, bueno, qué contar de los que están a baja temperatura, ¿sí? Es más, el otro día estaba leyendo en el muy interesante. Por ahí decía que habían descubierto, en la Antártida han descubierto también microorganismos que no están todavía en el ambiente porque están sobre hielo y están en esas condiciones de temperatura. ¿Sí? Y ahí es cuando yo por ahí está bajo presión y temperatura, están viviendo, ¿sí? Pero bueno, eso es para después, si ustedes quieren, pueden buscar también y indagar sobre ese tema. A ver que no se me vaya la hora. Bueno, les voy a pasar otro videito. A ver. Ahora les voy a pasar un video de unos microorganismos domésticos, si se quiere, ¿sí? Que viven con nosotros en casa. Y que tenemos que aprender también que somos cuidadores, que vamos a ser cuidadores y vamos a estar en los niños. ¿Qué pasa con los juguetes? Yo siempre, por ahí les digo, el trabajo de la cuidadora es también limpiar los juguetes. ¿Sí? Pero uno con no es plástico le puede dar una lavadita, rociarle con alcohol y un spray con alcohol y agua, ¿sí? Mezclar
en un juguete plástico, pero en un peluche, que uno se compra los peluchitos, no. Entonces, ¿qué hacemos en el caso de eso? ¿Sí? Ahora lo vemos. Va. Otra vez se me viene la propaganda, a ver, ya lo sacamos. Para muchos de nosotros, cuando miramos un peluche, lo único que vemos es un tierno acompañante de los más pequeños de la casa, un objeto entrañable que siempre está con nuestros hijos. Pero si miráramos de forma más objetiva, lo que veríamos sería un trozo de tela relleno de productos textiles que a su vez tiene innumerables huecos y fisuras capaces de albergar cientos de ácaros. Bienvenidos al arrecife. Efectivamente, niños y peluches son inseparables, pero en esa relación que tanta seguridad y tranquilidad da a los más pequeños, podrían unirse compañeros no deseados, tales como bacterias, ácaros o incluso liendres, si ese peluche es compartido con otros niños. El problema es que no siempre se puede lavar, bien porque tardan en secar, o bien porque sencillamente de lavarlo varias veces acabarían rompiéndose. Y si bien para nosotros la solución sería tan fácil como sustituir un viejo peluche por otro nuevo, para los niños no es tan fácil, ya que no se trata de un peluche, sino de su compañero de fatigas, su amigo del alma, por lo que sustituir no es una opción. Por otra parte, utilizar desinfectantes químicos podrían crear alergias a los niños y además nunca llegarían al interior del peluche. Por tanto, si es complicado lavarlos y los productos químicos producen alergias, ¿cuál puede ser la solución? Pues es la más sencilla y efectiva que os podáis imaginar. Se trata de someter el peluche a congelación. Basta con que cojáis el peluche y lo metáis en una bolsa de plástico hermética, preferentemente plásticos alimentarios. Hay muchas bolsas en el mercado destinadas a ese fin. Pues bien, el resto, como podéis imaginaros, es muy fácil. Lo metéis en el congelador y lo dejáis toda una noche. A la mañana siguiente lo sacáis del congelador y dejáis que llegue a temperatura ambiente dentro de la bolsa. No saquéis el peluche hasta que no esté descongelado. Esto es por una sencilla razón. Lo hacemos para evitar que el peluche no absorba humedad exterior por condensación, dado que se va a encontrar un ambiente húmedo con una superficie fría. Cuando ya esté descongelado, lo sacáis ya de la bolsa y listo para que pueda correr nuevas aventuras con vuestros hijos. Con este sencillo proceso habréis acabado con bacterias, liendres y ácaros, que os recuerdo que son uno de los insectos más presentes en los peluches. Bien, bien. Y vamos a ver otro videíto de justamente de esto, ¿no? De los microorganismos que son ácaros, que no lo vemos, pero sabemos que están y son domésticos. Lo tenemos en la casa, no hay cómo liberarnos de ellos. Bueno, ahí en Cachi, por el frío, yo creo que si dejamos un peluche afuera en una bolsa en el patio, yo creo que ahí solucionamos, ¿no? Con las temperaturas que por ahí hacen en Cachi, no tenemos la suerte por ahí, no, de acá los que estamos en Salta. No tenemos por ahí mucho bajo cero, pero bueno. A ver, vamos a ver este. Veamos los famosos ácaros, que son estos sí, los domésticos, los que tenemos en casa. Soy Ander Ávila. Soy la hermana Palmar Reyes, soy la hermana Ábalos Latín y somos los misioneros. Venimos de todas las... Ahí está. Las películas de terror hicieron que nuestras pesadillas sobre ser comidos vivos aumentaran. Pero hay un animal que nunca llegó a la pantalla grande. Y este vive en nuestras camas y se alimenta de nosotros más que ninguna otra criatura sobre la tierra. Saluden al ácaro del polvo. Es tan pequeño que no se puede ver sin un microscopio. Es una suerte que los ácaros sean tan pequeños, ya que pasamos la tercera parte de nuestras vidas en la cama.
Eso significa que pasamos ese tiempo junto a los 2 millones de ácaros que viven en nuestros colchones. Estos carroñeros de 8 patas ocupan el 6º lugar, porque cada noche asisten a un banquete en nuestros cuerpos. Los ácaros del polvo comen nuestra piel, y cada día nosotros producimos la misma cantidad increíble de células que ellos comen. Los próximos 5 segundos, ustedes perderán más de 4.000 células de sus pieles. Es algo perfectamente natural. Es parte del sistema de defensa de nuestro cuerpo. Y uno repone más de 1 millón de células muertas de la piel cada hora. Pero eso significa que en un solo día la cantidad de piel que cambia toda la población mundial llenaría una casa de 4 pisos. El 80% del polvo que se ve flotando en el aire sobre un rayo de luz es en realidad piel muerta. Y eso es alimento para los ácaros que viven en nuestras camas. Al igual que cualquier animal, lo que entra debe salir. Y lo que sale de un ácaro es una partícula de piel digerida. Todos los días, unas 20 partículas de este tipo se unen a las pilas de cadáveres de ácaros y partículas de piel que se acumulan en nuestras camas. De modo que esta noche, cuando vayan a la cama, vuelvan a mirar sus almohadas. Si tiene más de 2 años, el 10% de su peso provendrá de los ácaros y sus excrementos. Bien. Ahora bueno. Bien, a partir de mañana, chicas, a sacudir a sacudir las sábanas. Ustedes vieron cuando sacuden las sábanas, así que se levanta polvillo, ¿sí? Bueno, eso es un poco de piel, ¿sí? De piel muerta, que nosotros por ahí siempre cambiamos, y después, bueno, un poco de ácaro, ¿no? Ellos justamente se alimentan de la piel nuestra, de las escamas de la piel, la descamación que hace el organismo, ¿sí? Entonces, por eso está bueno en sacudir. Después hay métodos para combatirlo, ¿sí? Pero por el momento lo más económico es todos los días sacudir las capas, cambiar las sábanas, ¿sí? Y los colchones de vez en cuando, una vez por ahí, qué sé yo, a la semana puedo sacar, o 2 veces a la semana sacar los colchones y pegarle una buena sacudida también, sí, que no haya escamas, digamos nosotros, porque de eso se alimentan, ¿sí? Así que, bien, ¿qué otra cosa? Bueno, un poco era presentarles esto, ¿no? Estos microorganismos que están, que lo podemos manejar, que si sabemos de dónde están, que sabemos cómo es el comportamiento y vamos a poder manejar algunas cosas, ¿no? Entonces, volviendo al COVID, que por ahí planteaba, ¿qué es lo que pasaba? El COVID también era un microorganismo. Ahora, acá ¿por qué desorientaban a los científicos con el tema del COVID? Porque hay microorganismos de verano y de invierno, o sea, resistentes a diferentes temperaturas, ¿sí? Pero el COVID era como que era resistente y es como que se amoldaba a varias temperaturas. Estaba en Europa, después llegó acá, ¿sí? Primero ya sabemos porque se ha reproducido rápido, pero después es como que se hace resistente, ¿no? Va mutando y va haciendo resistencia. Así que bueno, ¿cuáles son las herramientas que por ahí tenemos? Que tenemos que volver: barbijo, distanciamiento, aislamiento, ¿sí? Y esperando que, bueno, esta vuelta estamos más prevenidos, no nos va a agarrar desprevenido como la vez pasada, ¿sí? Ya hay medicamentos también con que se puede combatir. En el 2020 no sabíamos qué medicamentos se podía combatir, ¿sí? Y todo el mundo probaba lo que sea, ¿sí? Ahora medio como que ya sabemos. Por eso es importante también esto, ¿no? Esto de prepararnos, de saber, de conocer. Ustedes ya tienen algunos links que miren en YouTube y empiezan a mirar, ¿sí? Y ustedes, sobre todo que están ahí en Cachi, decir, bueno, a ver, si ponen ahí, ¿qué microorganismos habitan en bajas temperaturas?
¿sí? Y le va a salir la lista de microorganismos, ¿sí? Ustedes saben que por las bajas temperaturas que tiene Cachi, ¿con qué microorganismos hay que lidiar? ¿Sí? Y que de pronto no tenemos que hacerle ese ambiente de donde el caldo ese de cultivo donde ellos se van a propagar. Manejando eso yo creo que aminoramos bastante, ¿sí? Es una más que sabemos. Así que bueno, chicas, yo creo que, no sé si estoy en la hora, sí, faltan 4 minutitos. La próxima clase, ¿qué vamos a ver? Vamos a trabajar un poquito de la cartilla ya, sí, vamos a aprender cómo lavarse las manos, sí, bueno, nunca nadie nos enseñó, eso es otra técnica también que hay que aprender, sí, así que, me está diciendo que abran la cámara para la asistencia, mientras ustedes van abriendo las cámaras, bueno, también les iré contando también que iremos a ver medidas preventivas, ¿sí? Cómo atender un niño, en este caso dice la cartilla con COVID, pero por ahí con otras enfermedades también, ¿sí? A mí me hubiese gustado mucho que no vamos a hablar justamente del COVID, sino que hablemos directamente de lo que es microorganismos. Así que nos quedamos así para que ponemos cara de feliz cumpleaños, como quien dice, para la foto, así salimos hermosas. Y bueno, nos estamos viendo el miércoles ya con la segunda parte. Profe, yo había escuchado que también los ácaros hay que planchar la ropa para matarlos. Sí, Por ahí sí. están en la superficie de la ropa y decían que era recomendable planchar la ropa. Sí, esos peluditos son, ¿no? Sí, Que agarra escabiosis y si una persona no tiene ese cuidado, le agarra escabiosis y es como una sarna, digamos. sí, 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 sí. Uno Sí. sabe, a veces le pica todo el cuerpo, ¿no? Está medio Sí, en la cama sí. también. El tema es que no podés planchar la cama. Eso es lo Eso sí, no se puede. que hacemos con Cuando el dormís se caen las células, cuando te bañas también, digamos, sí, ¿no? Claro, sí, entonces, bueno, sí hay químicos para los colchones, pero sí, la verdad Sí, que no hay un remedio casero, digamos que no debe costar mucho y no sé, sí, dónde se lo consigue, pero yo sé que hay como un spray, pero claro. hay que ir haciendo estos paliativos, ¿no? Yo creo que Si no, el sol, ¿no? Que es lo mejor, ¿no? el sol es lo mejor y yo me acuerdo que Sí, nosotros usábamos un palito, vengan, y yo la vi a mi abuela que un palo, el colchón y salía de todo el polvo y todo. Y sí, nos no. daban nosotros un palito, ¿eh? Y yo, bueno, sacar lo más que se pueda, que no tengan comida, eso sobre todo. Así que bueno, chicas, nos estaremos viendo el miércoles, ya para la segunda parte y la última, ¿sí? Es Profe, cortito. disculpe. Sí, yo había escuchado que se podría hacer un tipo sanitizante Ujú, entre el vinagre y el alcohol sí. para empezar a espolvorear, o sea, que es mucho más eficaz que comprar ahora viste que sale el isofor, el alcohol en aerosol. Entonces Ujú. es como un método más casero. Y bueno, obviamente ventilar el ambiente siempre, o sea, a las mañanas o No tener para la los piscina. ácaros, ¿no? Sino para el que está en el medio ambiente. Claro, no para los ácaros también, para después en las camas, por ahí los colchones, visto que No sabía que la vienen. sanitizante para el colchón, mira. Sí, sí, también venían, así que va, y es lo que yo hago, ¿no? Yo hago siempre porque tengo mi niño que va a la escuela y entonces siempre estoy tratando de tener el espacio ventilado porque llega de la escuela y por ahí uno no sabe qué tipo de bacteria está trayendo o con qué chico estuvo o si Claro, estuvo en el piso, entonces llega a mi casa, le saco toda la ropa afuera y recién lo entro adentro. claro, claro. Es aeroso, mi vida. No, pero está Sí. bueno esos recaudos, está bueno tener esos recaudos, ¿sí? No hay problema, ¿sí? Bueno, chicas, hablamos para la próxima, terminamos, pues ya tiene que entrar el otro curso. Me encantó haber estado con ustedes, sobre todo en este horario, que sé que es un horario complicado porque está bueno para dormir la siestita, pero acá están ustedes, así que yo eso valoro mucho. Así que bueno, chicas, nos estamos viendo el miércoles, ¿sí? Y hacemos la segunda parte. Mi bebecito.